Sí, brothers, de regreso con ustedes. Gracias por sintonizar nuevamente aquí con sus chivitos. Thank you, my friends, for coming back. What do you think about them? Our dear friends coming back to Santino. Qué bueno que acaban de regresar. Regresaron otra vez esta semana. La semana pasada les estuvimos platicando una pequeña historial de los Chivos. Estamos aquí de regreso. Hemos tenido varias llamadas que han hecho otras preguntas, pero estamos dispuestos para contestarlas todas, más que denos paciencia, una por una. Pero ahorita seguimos con el segmento que teníamos hablando. We got this email. The question was, El Atco Plaza. This was in LA. Who did you wrestle there? And they're asking about this guy named El Estudiante. Who was El Estudiante, brother? Bueno, el Estudiante es un luchador que empezó joven allí, pero ahí creció en el Atco Plaza. Y gracias a mi entusiasmo y al valor que tenía, me fueron levantando de las primeras, segunda, terceras luchas. Llegué a cubrir eventos estelares, hasta ganar el campeonato welter de California. Que se lo gané. ¿El Estudiante? Who was the guy? El Estudiante era el hijo del Chivo García, aquí su servidor, fue para servirles. Entonces ese estudiante, que es su servidor, entonces siguió escalando a altos grados, llegando a luchar, como les acabo de comentar, llegar al campeonato welter de California, ganándole a Jesse García. Después me trajeron un elemento de México que venía pegando fuerte a Carlos Mata, y él me decía, pues él era peso medio, yo era peso welter, y no quería luchar conmigo porque decía que yo estaba muy delgado. Pero ya arriba del ring le demostré que lo delgado no tenía nada que ver con el valor que yo tenía, y dimos una gran lucha y salí yo vencedor. Okay, this is the Atco Plaza, and it's a great promotion. At that time, it was only El Atco Plaza and the Olympic Auditorium, the only promotions in LA. And El Estudiante, as he starts off there in El Atco Plaza, turns into Enigma de Oro. And there's a little story, not little, a big old story before Enigma de Oro. Pero primero, a little bit about Kayam. I'm in the first bout, estoy en las primeras, luchando con gentes como el Numa, el Ramón el Estrangulador, all these guys. My dream is to match up with my brother and hopefully with Papa Big Chivo. That never came in fruition. Bobby passes away, the great Chivo leaves us, fallece nuestro Señor Padre. Pero me toca luchar con Enigma de Oro, en excepción al Estudiante, y Pepe Ramírez. Hacemos el trío de los Chivos. Pepe Ramírez es el capitán, Enigma de Oro y Cayán, en el Atco Plaza. Ok, ahí estamos, ahí vamos bien. Now, Atco Plaza is great promoter from Mexico City, la Ciudad de México. Viene el señor Valente Pérez, and the man has vision, and he focuses on this gentleman, and he likes what he sees. Dile por favor a nuestra afición, our Chivo Chasers, ¿qué pasa cuando Valente Pérez ve al Estudiante? ¿Qué se le ocurre a ese señor? Bueno, cuando llegó Valente Pérez aquí a Los Ángeles, él traía ya en mente una idea. Tenemos que recordar que el señor Valente Pérez fue el que creó al Solitario, a Mil Máscaras, a Tinieblas y muchos otros luchadores que él hizo esos personajes. Él hizo esos personajes que él lo traía en la mente. Ahora llega aquí a Los Ángeles y él trae otra idea en la mente. Quiere crear algo nunca visto antes. Quiere crear al Santo de Oro. Y para ello anda buscando un elemento. Llega aquí a Los Ángeles y le enfoca en el Estudiante, su servidor, y me llama a una junta especial y me dice, yo quiero que tú seas el Santo de Oro. So, the problem was here that Valente Perez, a great promoter from Mexico City, likes El Estudiante, of course now Enigma de Oro. However, he wants him to be Santo de Oro. Here is the problem. Santo is a legend Mexico City. In all of Mexico, the biggest legend, and then of course by this time is now El Hijo del Santo, which is now a legend in his own right. And this promoter wants Estudiante, was at the time, to take the name of Santo de Oro. I mean, this is like saying the mean Hulk Hogan, for just as a comparison. And he's carrying a load on his shoulders, my friends, my Chivo Chasers, like no, you can imagine.
Tell them your debut in Mexico City, Papa. Heavy load. I was booked in Mexico City, and they wanted to book, Valente Perez wanted to take El Santo de Oro to Mexico City. But I was not allowed to wrestle in Mexico City as El Santo de Oro, because El Santo, the legend Santo, was already making his retirement show, so they wanted me to use another name. So they wanted me to go as Ángel de Oro, and I refused that name because there was an Ángel Blanco also wrestling there. So I came up with the name Enigma de Oro. Enigma de Oro because of the enigma, the mystery, and the fact that I never take my mask off for nothing. I could probably sleep with my mask on. So nobody knows who Enigma de Oro looks like. So I figured Enigma will be a good name. De Oro, we'll keep it. It's just for Valente Perez to know that it was Santo de Oro. But Enigma de Oro will survive there. I went to Mexico City, and my first match in Mexico City, it was Enigma de Oro, Aníbal, and Ángel Blanco versus Huracán Ramírez, Gran Hamada, and Ringo Rigby in the third bout. Toreo de Cuatro Caminos, 22,000 people, packed crowd, and I was there, and I made it. Ok, entonces seguimos la historia de sus Chivos. Enigma de Oro nace con su nuevo nombre, un triunfador en el torneo de Cuatro Caminos. Inclusive llega máscara contra Batman, la lucha que hasta ahorita es recordada por la afición del Distrito Federal, de todo el mundo realmente, porque esas funciones eran para el mundo. Su servidor, Cayán, aquí en Los Ángeles, cargando el nombre de los Chivos, el hombre, aquí mi hermano, luchando en arenas de 20,000 almas, su servidor luchando en arenas en frente de 100 personas, pero same thing. I'm working in front of 100 people, he's working in front of 20,000 people, but we're both giving our fans everything. And that continues till today. But let's not go up to today. Let's put a little hold there. We're in Mexico City. I remember he comes back from Mexico City. He had just defeated Batman. Mask versus mask. He's still wearing his mask, so that tells you right there who won that match. He comes back and he tells me, Cayán, it's time to hit the big time. Are you ready for it? I go, am I ready for it? Time for the big league. He says, Papa, let's go to Mexico City. It's calling, they want the Chivos. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que los Chivos al Distrito Federal? Sí, señor, nos vamos, tienes 6 meses para prepararte, duro, nos vamos a la Arena México, que era la competencia del señor Consejo Mundial de Lucha Libre. Consejo Mundial de Lucha Libre. Bendito sea Dios, en Tijuana. Platíquenos un poquito del señor Benjamín Mora. Benjamín Mora nos había visto trabajar ya de pareja, nos tenía mucha confianza. Entonces, ya después de haber luchado varias veces en un torneo, íbamos cada semana, todos los viernes, y un viernes vamos llegando a Tijuana, estaba la marquesina ahí donde presentaban las luchas. Vamos llegando, yo voy manejando, y le digo a mi hermano, fíjate quién está en la marquesina para ver con quién vamos a enfrentarnos. Yo voy dando vuelta para meternos al hotel y veo que mi hermano se queda callado. Le digo, ¿qué no viste la marquesina? Dijo, sí. Le dije, pero ¿por qué no me dices? Y sigue callado. Le digo, pues dime, porque dijo, no puedo hablar. Le dije, ¿por qué? Me dijo, vamos contra el Solitario y Aníbal. Dije, ay papá, le dije, pues ¿qué tienes? Yo ya me he enfrentado con ellos. Dijo, pero yo no. Y de ahí sigue la plática de Oh mi my goodness, we're about, my brother is telling me that he wants to take me to Mexico City. And these are the major leagues. And I tell him, I feel I'm ready. He says, but first we got some shows that we need to, we're committed to in Tijuana, Baja California. We are under the promotion of Don Benjamín Mora, a great promoter from Tijuana. And our first big match, it's a tournament, a tag team tournament. And he's driving, and as he's turning into a hotel, he says, look up at the marquee, and it'll tell us who we're up against. And I'm dumbfounded. I couldn't speak. The reason for this, because our opponents, just to open that tournament, was none other than 2 legends, El Solitario and Aníbal. Now, we're talking about tough guys. These guys are legends. These guys are the toughest at the time. They are respected worldwide. And it's my taste
my first taste, because he's gone against the best. I've gone the best locally and in California, perhaps in the United States, but not worldwide. These guys are the real McCoy. These guys are dangerous wrestlers. God rest their soul. And I couldn't believe it. But we hook up with these gentlemen. One of our toughest matches. I depend on him. He depends on me. We're a team. And God willing, and God, gracias a Dios, we win the match. I cannot believe it. Dios gracias a Dios. Dios gracias a Dios, muy buena. Si pueden ver, aquí tengo una cicatriz de este tamaño. Y esta es por el solitario. Porque todavía terminó la lucha. Y el solitario un poco molesto porque le ganamos y porque él creía que éramos de menor categoría, pero demostramos que éramos de la igual categoría que ellos. Y todavía molesto me retó a golpes abajo del ring. Yo sin titubear me bajé y nos trenzamos poniendo la frente a frente y vámonos. Hasta que de repente sentí el calientito aquí en mi hocico, perdón, la boca. Y dije, pues ya me fregó, pero ni modo, él tampoco se fue limpiecito. Así que los dos quedamos contentos, quedamos satisfechos, él quedó contento, yo también, y así quedamos. Y demostramos categoría, Enigma de Oro y Cayam, que somos los Chivos y que tenemos categoría y base. One of our great matches at that time, one of the toughest guys, I'm telling you, Aníbal and Solitario, God rest. Now their two boys are wrestling, my respect for the boys, but those old guys, they were, I mean, the toughest as they come. So we win the match, thank goodness, thanks to our dad's instructions, our dad's workout, teachings, and just true grit. The Chivos have always come through, and the fans know it. And here we are with you, and once again, our time is up. Our producer, leave us alone, please. We want to keep talking to our dear friends over here. Pero el tiempo es money. Time is money. My friends. No es la última vez que vamos a estar aquí, así que seguimos en comunicación, seguimos en contacto. Les pedimos por favor que sigan comunicándose con nosotros. Cualquier pregunta que tengan, en Facebook, en el YouTube, cualquier pregunta que tengan, por favor, háganoslo saber y con mucho gusto les daremos la contestación. Estamos aquí para servirles para cualquier pregunta que tengan ustedes, cualquier duda, cualquier cuestión sobre los Chivos. Cayam y Enigma de Oro, siempre seremos sus amigos. Nuestra trayectoria es bastante grande, pero para ustedes, ustedes son nuestra familia. Y aquí en este ring estamos en casa. In 2 weeks, 2 semanas. We're back, my brothers, and we'll hopefully, because this is history. I thought it was going to take 1 second, it's taking already 3 seconds, but it's okay. Pero hopefully we're not boring your dear friends. Tenemos 3 semanas más para estar aquí con ellos. ¿Están aburridos los compañeros? No, si quieren nuestra familia. Con nuestra familia, así que estamos con ellos. Dice, 1, 2, 3. Chivo Power, baby.